Buenas amigos, a Sueiro Directo, les habla Roberto Sueiro. Hoy tenemos uno de los pilares principales de la radio moderna en Puerto Rico. El señor se llama José Vallenilla, conocido como Funky Joe. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, Rubí? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, gracias al Señor. Bueno, Ahí, estaba muy loco bien. por tenerte aquí hace un tiempo, Gracias, así que, gracias. De verdad que voy a empezar como yo empiezo con todas las personas que vienen a Sueiro Directo, por tu infancia, por tu Ok, niñez. ok. Cuéntame. Yo sé que eso fue por allá, por Mayagüez. Sí, la verdad es que yo soy de aquellos que piensan que no tuve tanta infancia, para decirte la verdad. Porque a mí me lanzaron a la vida en o sea, básicamente hacer un montón de cosas que no tenían nada que ver con juegos, ni con, tú sabes, es que la mayoría de la gente los mete en un equipo de pelota o hacen algo de baloncesto y ese tipo de cosas. Pues la infancia mía fue un tanto distinta. El viejo mío me envolvía en proyectos y cosas así. Era otro tipo de relación en la cual, pues, de pronto escogía algún tipo de proyecto y él me decía, mira, ven y ayúdame en esto, pero ayúdame en esto. Era que yo era como que el peón, ¿no? El que tenía que, no, porque tú tienes que aprender a hacer esto y tú tienes que aprender a hacer lo otro. Y él ¿Lo hacías por obligación? ¿O te interesaba? No, yo hacía cualquier cosa por complacer a mi país. O sea, el viejo mío para mí era como un dios. Y yo pues hacía lo que fuera por verme bien ante sus ojos, tú sabes, porque el tipo me aprobara lo que hacía. Así que eso era un poco la dinámica. Muchos me dicen, no, yo vine a tener una relación más de juego y ese tipo con el viejo mío después que se divorció de mi vieja. Ahí fue que realmente ¿Qué mi edad tú tenías papá, cuando es? eso fue a los 10 años, y él después de eso, ahí sí él se puso mira, tienes que coger clases de judo, de natación. Y entonces ahí él vino con una vuelta de que yo tenía que envolverme en una serie de cosas de softball. Todo eso que yo tuve de algún deporte o algo, realmente fue después del divorcio. Después de los 10 años fue que empecé a envolverme en ese tipo de cosas extracurriculares. Todo lo demás generalmente siempre era envuelto en algún tipo de proyecto para hacer algún tipo de cosa. ¿Qué proyectos más o menos? Pues podía hacer muchas cosas. El viejo mío podía decir, mira, cosas como servicio de recortar grama. No diga. Sí. Tú sabes, qué sé yo, o sea, cómo podía, cosas de organización, de cómo podía, tú sabes, organizar cosas, y entonces agarramos proyectos que tenían que ver con el carro de él, cosas específicas que eran más bien, tú sabes, y no eran tantos así como que, pero cuando lo teníamos como que ese tipo de junte, era mayormente en ese tipo de cosas. Ven acá, ¿y tu relación con él era estrecha o era la relación esta de padres antiguos que había una distancia que mantener y no se Eh, mostraba el amor? ¿Cómo era eso? No era tanto, es que él era bien, el viejo mío siempre fue un tipo playboy, él era un tipo, él estaba bastante, mi papá era ingeniero civil, tipo brillante, muy inteligente, pero le gustaba el vacilón y siempre estaba, ¿sabes? Lo que me acuerdo de él de estar en casa no era como que estaba mucho tiempo en la casa, tú sabes, ese tipo de cosas, salía mucho, estaba afuera casi todo el tiempo. Era hiperactivo. Bueno, él tenía una vida activa, pero no necesariamente era una vida de familia activa. O sea, era otro tipo de environment. ¿Eso te afectó, tú entiendes? No, yo creo que sí. Yo creo que a cualquier persona que tiene que no se le crea una estructura desde su niñez de cómo, ¿sabes? Como la crianza es sumamente importante, y obviamente la crianza también ayuda a que tú sepas cómo criar a otros, ¿no? Y entonces, pues, eso yo creo que, aunque en muchos aspectos me puso bien adelante, porque pues me desarrollé en una serie de áreas que no muchos chamacos se desarrollaban, al mismo tiempo me puso bastante atrás desde el punto de vista de cómo se desarrollaba normalmente una familia o ese tipo de cosas, ese tipo de estructura, pues realmente yo no la tuve. Yo la tenía cada vez que yo venía quizás a visitar a mis abuelas o a mis abuelos, pues entonces ahí tú veías la estructura de esa old school donde tú ibas a ver a nani, a ver a abuelo y ese tipo de cosas.
pero realmente no necesariamente era el day to day en la casa. ¿Y la relación tuya con tu mamá? Mi mami siempre fue una relación de amor, de cariño. Mami, ¿sabes? Es una mujer sacrificada, pero de nuevo, la vida con papi no era muy fácil. El viejo era candela y Era candela. y mami no la pasó muy bien, para decirte la verdad. Desde el punto de vista de cuando tú estás sola, como en el caso de mami, ella estaba sola en Venezuela, por ejemplo, que era que nosotros vivíamos, o en Mandeville también, en los Estados Unidos, que era donde vivíamos, y realmente estábamos aislados realmente del resto de la familia, así que no teníamos el verano. Yo me acuerdo de todos los veranos, porque los veranos era el party. Era cuando tú ya terminabas tu año, que te ibas a visitar a tus abuelas, a tus abuelos, pues ahí eso sí, yo tengo un montón de historias de niñez, de mi niñez que eran agradables, chéveres, pero no necesariamente el day to day. El day to day era diferente. ¿Y qué mantenía a tu papá viajando por todos esos lugares? Posiblemente, no sé, tenía ¿Trabajo? en algunos casos no sabría decirte exactamente lo que era, pero sí puedo decirte que lo mantenía alejado. No era un agente del CIA ni No, nada. no, era un ingeniero civil de la Creole, de un campo petrolero, y era tremendo tipo, un tipo normal, pero en una época quizás, ¿sabes? Mami era de boricua, quizás una mujer en aquella época, las mujeres eran bastante sometidas. Papi no, papi era vamos a todas. Y ese contraste pues se notó a ¿Tu través papá es boricua también? No, de Venezuela, es venezolano. Ah, es venezolano. Murió hace como 20 años, pero era de Caracas, Venezuela. De Caracas, ok. ¿Y tu mamá era boricua? De Mayagüez. De Mayagüez. De Rincón, mi familia completa. ¿Cómo se Rincón y conocieron Mayagüez. ellos? Mi papá estudiaba en el recinto universitario de Mayagüez. Tú sabes que el recinto universitario de Mayagüez era una escuela de ingeniería internacional. Para toda Latinoamérica. Correcto. Toda Latinoamérica iba allí. Él se quedaba a dormir, o sea, que era pupilo de la casa donde estaba mami. Así que, tú sabes, mis abuelos eran los dueños de la casa y él fue pupilo por un tiempo y después conoció a mami y se hicieron novios y se casaron. Funky, en la radio tú empezaste bien temprano. Sí, como ¿Qué edad tú muchas tenías? cosas que empecé súper temprano. En la radio empecé a los 13 años. Increíble. ¿Verdad? ¿Tú crees que eso se puede volver a dar? Es como Benítez campeón a los 17, tú en la radio a los 13. O sea, Sí. ¿eso es posible hoy día? Sí, es bien loco porque yo incluso lo cogí bien en serio. Yo no, de nuevo, todos mis compañeros de clase estaban haciendo otras cosas. Sí, sí. Y yo estaba trabajando, vendiendo anuncios, haciendo producción. De verdad. Pero hay que tener un grado de madurez para hacer eso y aceptar eso. Ya, Sí, y olvidarte y echar a un lado la niñez. Yo creo que lo que pasa es que al abrirte los ojos de una manera y de cierta manera uno se siente hasta bien diferente. Y yo creo que era eso, yo creo que era lo interesante de que fuera algo tan distinto y que nadie lo hacía. Yo creo que encontrarme en esa situación donde yo viví en Venezuela, de pronto mis padres se divorcian y yo tengo que venir para Puerto Rico, todo ese proceso, yo entré en una escuela, después en otra, yo vine, me atrasaron un grado, o sea, hubo una serie de cosas, ¿verdad?, que cambiaron por completo mi vida, de donde yo vengo a donde de momento me encuentro, ¿no?, porque fue bien drástico. Y creo que eso, de cierta manera, pues yo no me crié con los chamacos de mi barrio, ¿entiendes? No. Porque yo estaba en Venezuela, yo estaba en los Estados Unidos, y entonces pues realmente yo estaba completamente desconectado. Y Era yo como un llegué así loner. como de paracaídas en un sitio y con una cabeza bien distinta, porque había sido criado de una manera bien distinta, pues era como medio extraterrestre, para decirte la verdad. O por lo menos así yo me sentía bastante extraterrestre. Y eso, yo diría que fue parte de ese proceso de encontrar algo como la radio que me entretuvo. Era interesante, era excitante, era algo diferente Y a los completamente y que 13. nadie estaba haciendo, o sea, a mi edad. Pues eso me enamoró lo suficiente, me creó pasión. Y esa pasión yo creo que fue la que yo me envolví. Y esos bien primeros duro. días en la radio, ¿qué fue lo que tú estabas haciendo? ¿Cómo te llegó esa oportunidad? La primera vez que yo estuve en radio fue con Eric Mameri. Esta historia obviamente ya la había contado, pero es Familia de Gilbert y... Gilbert, de Topi, todo el y de mundo. Topi, sí. Eric estudiaba conmigo en la Academia Inmaculada Concepción y su papá tenía una emisora de radio y éramos panas
Eric también era como que, él tenía su piquete, era como, él siempre fue como que distinto también, él tenía, ¿sabes? Éramos como que, no sé si por su propio padre, de que también era un tipo de farándula, un tipo que conocía a mucha gente, un tipo, o sea, bien Gregario. extrovertido también en ese sentido, y quizás eso lo expuso a una serie de cosas que a él y a mí nos hizo de cierta manera un poquito y nos encontramos y como que estábamos en las mismas. Dice la leyenda que había un programa que él tenía que era 3 veces en semana, lunes, miércoles y viernes, y habían 2 espacios de media hora que él tenía que llenar, y ahí fue que entraron ustedes. Sí. Y que ustedes entraron con música rock, fue que entraron, con un Música programa. americana, música americana. Música americana. Sí, música rock americana, pero no era rock, era Kung Fu Fighting, o sea. Ah, sí, el pop americano de los 70. Era pop americano. Y nosotros hacíamos martes y jueves, era Pulso Juvenil, y Topi con Tito Pino. Tenía lunes, miércoles y viernes, que era Metamorfosis, el programa. Eran 2 programas. Entonces, pues yo estaba con el hermano y Topi tenía los 3 días a la semana. ¿Y había interacción con el público en esos programas? No tanto interacción con el público. Había un radioteatro, pero obviamente nosotros no podíamos convocar a nadie, ¿entiendes? Éramos 2 chamaquitos, ¿entiendes? No, ingenio, entonces. Me dio un programa de radio allí, más o menos, haciendo lo que... diciendo, pues la gente no está escuchando porque no le queda otro remedio, ¿entiendes? Porque básicamente no hay opciones, no hay nada, estás tú ahí. Si alguien está escuchando radio era ese. 3 canales de televisión había. Y yo me imagino que el contraste entre escuchar la hora en nuestros estudios, la 1 de la tarde, y mira, aquí estamos, qué sé yo qué, pues era bastante fuerte. Jethro Tull, los Beatles. Para la gente que estaba escuchando ese, yo nunca lo pensé, pero porque uno estaba loco, uno iba a hacerlo. Pero obviamente más en esa emisora, el público, esa es una emisora de música vieja. Sí. Los 3 Haces. Sí, de trío. Los tríos, tú sabes, todo eso. Pues tú te imaginas nosotros de momento como una verruga a las 6 de la tarde tirando música americana y hablando como chamacos que éramos. Tú sabes, mi pana. Era la primera vez que yo creo que mi pana se decía en las ondas radiales de Mayagüez. ¿Entiendes? Porque en aquella época no había nada de eso. Y se transmitía bien formal. Sí, todo era formal, todo era formal. Nosotros fuimos los primeros y sí, estoy seguro que si no hubiésemos sido los hijos del dueño o el hijo del dueño, tampoco hubiese pasado, ¿entiendes? Porque era demasiado loco. Bueno, ¿entiendes? pero él se tomó el riesgo, los puso ahí, tienen que haberlo hecho hasta cierto punto bien para dejarlos ahí. De que habilidad. Eric sabía lo que estaba haciendo. Yo no tenía ni idea. Pero Eric sabía lo que estaba haciendo y él rápidamente Eric creó un formato, escogió la música. Yo me aparecí. Imagínate que yo me acuerdo que para el primer programa yo fui al pupilo de abajo que era colombiano. Y le dije, mira, mano, yo voy a hacer un programa de radio, ¿qué música tú tienes ahí? Él me dijo, mira, tengo esto de Santana. Y yo dije, dámelo. Santana con el león, Abraxa, yo no sé cuál era. Evil Ways, oye cómo va. Exacto. Y entonces cuando yo llego con esa a la emisora, Eric me miraba y me decía, no, ya aquí está la música, la buscamos en el discóbolo. ¿Cómo tú crees que ese inicio precoz en la radio te haya ayudado para posteriormente en tu carrera? ¿Le perdiste el miedo a los micrófonos desde bien temprano? Bueno, lo que sí es que le perdí el miedo a cualquier cosa. ¿A realmente. cualquier cosa? A cualquier cosa. O sea, no solamente los micrófonos. No solamente sí, porque había probado en mi vida de que yo no tenía ninguna preparación para hacer absolutamente eso. Ninguna, ni siquiera background. O sea, no vengo de ningún lado para hacer eso. Lo único que tengo es que quizás... ¿Intuición? Bueno, y quizás podía hablar, eso sí. Eso siempre he podido... Y tenía lenguaje, porque obviamente, de nuevo, estuve expuesto a una serie de cosas que no necesariamente todo el mundo estaba expuesto en esa época y de Mayagüez. No, y tal vez la manera en que te crió tu padre, que te fue madurando antes de tiempo y te llevó... Tú eras un tipo de 14, pero probablemente tenías 18 de la manera que pensabas. Y mi abuela, por ejemplo, la de Puerto Rico no, porque Nani era todo amor, pero mi mamá chica, que era la de la mamá de mi papá, ella era una señora de todo por ray, o sea... ella te corregía, ella no te dejaba
ella decía, párese derecho. Tú sabes, ella te exigía que te pararas derecho, que hablaras. Cuando yo venía, mira, abuela, hábleme, claro, hábleme como un hombre. Ella No diga. chamaquito, Wow. ella me azotaba y era como que con mamá chica era cuestión de que ella te estaba enderezando todo el tiempo. Y entonces tú sabes, y en ese sentido, pues vine entrenado, ¿no? Desde el punto de vista de cómo decir las cosas correctamente, cómo pedirlas con corrección, cómo dirigirme a las personas, cómo comer. Por ejemplo, porque más chica era todo de cómo agarrar la cuchara correctamente, cómo Oh. en casa de mi papá habían 3 sirvientas en Caracas y todo era 5-course dinner, o sea, tú comías con la familia. Y entonces ellos comían y era la campanita, trin, 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 y entonces venía el No otro diga. plato, venía la sopa, primero venía, entonces yo me Y acuerdo, los diferentes y utensilios. todos los todo. diferentes utensilios, yo aprendí, por ejemplo, yo vengo en casa de Nani, mi abuelo era chofer de carro público, Dios lo bendiga y lo cuide siempre, lo amaba, mi querido abuelo. Y mi abuelo... De parte de madre. De parte de madre. Y mi abuelo llegaba con una cuarta de jamón, un bollo de pan y una cuarta de queso de bola, de esto. Y entonces venía y era, tú sabes, todo el mundo va, lo tiraba todo en la mesa, abríamos la bolsa, cogíamos el jamón, o sea, abríamos el pan, ¿entiendes? Era pan, tan, tum, y vamos por encima y todo el mundo comiendo. Y aquí no, aquí es, primero, yo me acuerdo la primera vez que yo cogí el pan y me dijeron, hey, coges lo que te vas a poner en la boca. Lo partes, lo coges. Ese fue mi primer regaño en la mesa, que yo me sentía hasta porque estaba todo el mundo ahí. Le pones un poquito de mantequilla con esta cosita aquí, que había su cuestión de mantequilla y todo, y entonces y te lo comes, y así. Y después cuando quieras otro pedazo, haces lo mismo, repites el proceso. Entonces todo a mí se me, tú sabes, y entonces cuando era un contraste, yo siempre digo que yo vivía entre 2 mundos radicalmente distintos. El yin y el yang. Yo no sé cuál era yin y cuál era yang, pero yo sí te puedo decir que eran 2 mundos radicalmente distintos. Por un caso, una muy humilde, una familia muy humilde, que obviamente muy de pueblo, y por otro caso, una familia mega fina, todo. Bueno, pero eso es una ventaja porque te convierte en un camaleón y te puedes desenvolver en los dos mundos O como un niño también te confunde horriblemente. O sea, que un muchacho... O sea, Pero se le puede sacar ventaja. ¿Cuál es el mundo? No. ¿Cuál es el correcto? O sea, es que sacarle ventaja es lo que he hecho toda mi vida. Claro. ¿Entiendes lo que quiere decir? Esa parte está bien, yo la entiendo. Pero no todo es sacarle ventaja a las cosas. Y eso es algo que uno tiene que darse cuenta, de que la vida no es placentera porque tú le saques ventaja a las cosas. ¿Entiendes? La vida se compone de una serie de elementos, posiblemente de los cuales no tienen ningún control, como hemos visto nada más en el principio de esta historia. Y uno tiene que aprender a ser feliz dentro de ese revolú, porque eso es un revolú de gente con teorías distintas y vendiéndote diferentes filosofías. Y es una, en lo que tú navegas eso y entiendes quién, es porque realmente ambos tenían cosas que tenían razón, pero ambos también tenían cosas donde estaban completamente equivocados. O sea que como adolescente tú en un momento dado estuviste como que confundido entre esas dos corrientes de Creo pensamiento. que eso de adolescente, parte de mi adultez, o sea, no, fue dramático a través de la vida. Tuve que resolver un montón de asuntos que no eran, ni siquiera sabía por qué los tenía en mi cabeza, por ejemplo. Y la radio, seguimos ahí. Hiciste ese programa, ¿qué pasó después de eso? Pues todo es alegría cuando tú eres famoso. Cuando tú eres, tú sabes, uno... Pero ¿qué pasó? Entonces, hiciste ese programa, tú hablas de famoso, ¿qué pasó? ¿Te reconocían en la escuela? Tú estás bien, eres un niño, todavía un adolescente, y todo el mundo te conoce, y entonces pues, y entonces dentro de eso, tú de cierta manera, tú sacas, tú tienes un término de tiempo para oírte bien cool. ¿Entiendes? Y es como, yo me tengo que oír cool por 35 segundos.
tengo que decir algo bien cool y meterle un waving a la voz y hacer algo por 35 segundos. Sostener Ese sigue siendo la fórmula, ¿sabes? No, No bueno, ha cambiado. de cierta manera, pero lo que yo te quiero decir, en aquella época había un Sí. impacto Sí. bien fuerte porque tú podías en esos 35 segundos impresionar a cualquiera, ¿entiendes? Porque eran como balas literales de entretenimiento, de decir algo bien, un vacilón o decir algo que diera gracia. Y eso, pues, sí, gracias a Dios, pues también Dios te da tu talento, ¿no? Para tú poder, hay cosas que tú ya traes de fábrica y la combi de esas cosas ayudan a poder crear algo que la gente quiera consumir o se vio como que impactado de manera Pero cuéntame, interesante. ¿qué efecto tuvo eso entre las personas que se rodeaban, te Pues nada, yo rodeaban y era un eso? chamaquito, imagínate, todos me conocían en la escuela, todo el mundo me oía por radio. Para mí era un vacilón al principio a mí me grababan, porque yo todavía no tenía la licencia ¿cómo se llama esto? Yo me acuerdo mi primer trabajo fue en Radio Heavy, por ejemplo. Entonces yo estudiaba, ¿verdad? Yo estaba en la Y por ser Inmaculada. menor tiene que tener una dispensa Exactamente. del departamento Del de trabajo trabajo y mi para que como mamá... menor pudiera generar ingresos. Y mi ¿Tú ma- generabas ingresos? Claro, y mi mamá no quería que yo trabajara tan temprano, yo tenía como 15 años, algo así, 14 años, 15 años. Y entonces pues había como ese revolú, así que al principio me grababan. O sea, yo iba, grababa y ellos me tiraban, el operador de radio me tiraban mi voz como el intro de la canción y la tiraba. Y entonces pues así yo me escuchaba al principio, o sea que yo mismo me escuchaba. Que cuando estaba en la escuela, por ejemplo, yo mismo me escuchaba grabado. Y entonces te imaginas, Sí, en un reel, alrededor en un tape, ¿verdad? Me imagino. ¿Ah? En un reel to Bueno, reel. los spots, los cartuchos, le ponían la voz al disco y ya, y lo tiraban con todo y voz, con todo el rapeo del locutor y qué sé yo qué, todo eso lo grababan. Y entonces, pues eso fue al principio, y pues yo me escuchaba en la escuela, yo mientras estaba allí, con todo el mundo alrededor mío, pues obviamente era un vacilón, porque tú estabas escuchándote por radio. ¿Cuántos chamacos en ese lugar se escuchaban por ningún lado? Y entonces pues yo me escuchaba por radio y eso fue como que algo bien divertido, tú te sientes pues que como un rockstar, de cierta manera, porque pues un chamaquito, pero para la escuela tuya eso era un party. Así que así fue. Pero también cambia tu vida, cambia todo, porque obviamente ya tú validas una serie de aspectos de ti mismo sin aún no estar preparado para nada. Porque obviamente lo único que has validado es que lograste entrar en una emisora, tienes las herramientas necesarias para poder hacer de eso algo, y lo demás te falta, pero síguelo por ahí para abajo, ¿entiendes? Y entonces, pues, porque hay un montón de preguntas que todavía no te has contestado, ni experiencias por las cuales has pasado. Así que yo entré al mundo del entretenimiento mega desprovisto de cualquier cosa que me ayudara a protegerme a mí mismo del mismo medio, por haberlo de esa Y esa forma. entrada caló hondo en ti como para decir que eso era lo que tú querías seguir haciendo el resto de tu vida. Bueno, O- definitivamente por el éxito me convenció de que esa era la línea, de que por ahí era la vuelta. O sea, solamente por el éxito que fue tan inmediato y la gente respondió tan bien de inmediato, y mucha gente que antes ni me hacían caso, ahora eran mis panas, o sea, eran como que mis más grandes amigos. Y entonces pues la aceptación hace eso, ¿no? Que tú te sientes como que por primera vez aceptado y validado por la humanidad, y tú estás como que feliz, estás envuelto, eh, te cambia. pero hubo ocasiones en que lo dejaste para Ah, seguir a tu papá, ¿verdad? En un momento bueno, no determinado te fue, trasladaste a los Estados Unidos con un negocio de computadoras y sí, cosas así, dejaste la radio por unos años sí, no fue tanto, como te digo, por necesidad. no fue tanto bueno, fue fue por necesidad mía. Yo no Tuya. estaba en bien, ni mental ni Ok. físicamente, yo no estaba, yo me tuve que ir con mi padre porque yo no me,
sea, eso no me llevó a un lugar donde yo me sentía bien ni nada. Fue todo lo contrario. O sea, en realidad yo tuve muchas situaciones. ¿Qué situaciones tuviste que te afectaron ahí? Chico, lamentablemente tuve una muy joven, el viejo mío tampoco era un santo y pues yo tuve muchos asuntos que tenían que ver con drogas y lamentablemente y pues eso me atrapó muy, muy temprano en mi vida. Él te cambió de ambiente. No, me hizo que yo aceptara. El viejo mío tenía una filosofía que decía que nada en exageración hacía daño. Entonces, el problema es que nada en exageración hacía daño, pero si es lo contrario. Todo en exageración hace daño. No, perdón. Sí, pero él dice que mientras tú no exageraras cualquier cosa, no te hacía daño. Pero el problema es que hay muchas cosas que no están en tu control. Que una vez tú exageras, ya tú no puedes, ¿sabes? Salir de esa exageración es casi imposible a menos que tú cambies tu vida, aprendas algo, tengas un trauma o algo te suceda. Entonces, pues eso es lo que pasa, que el tener esa visión de la vida, esa forma de mirar las cosas, fue lo que, o sea, de cierta manera no me puso límite. Y al no poner límite, pues yo era el que... Yo me acuerdo de mí, yo era el que más me amanecía, el que más tiempo estaba en la calle, el que más tiempo, el que terminaba los paris. Yo era hasta famoso por eso, yo creo. Tú ibas al límite, tú siempre ibas al límite. Yo no tenía límite, yo creo, en nada que yo me acuerde de esa época. Pero eras un trabajador incansable también al mismo tiempo, no paraba. Pero tú sabes, tu mente siempre estaba corriendo. Pero eso solo te hace funcional. Literalmente, eso lo único que te hace es que seas funcional, realmente. Es lo único que te hace, ¿ok? Yo era funcional. Yo tenía una ética de trabajo bien brutal y para mí el trabajo era lo inicial. Imagínate que te voy a dar otra de las famosas frases del viejo mío que decía, ¿qué es mejor? ¿Ser rico o infeliz o ser pobre e infeliz? Entonces, ante esas dos opciones, ¿cuál tú vas a escoger? Puedes tener dinero y ser infeliz. Me imagino que es lo que tú dices, pues. Por eso, pues tú en la vida, si tú ves que tú estás infeliz por algo, usted sígalo. O sea, no pares. Porque mientras no pares, no va a haber problema. Y esa enseñanza no es correcta. No. Para nada. La felicidad no es el dinero. No es el dinero. Entonces, pues, claro que después de mucho tiempo es que uno se da cuenta precisamente porque uno, tanto que ha buscado la felicidad de una manera, uno se da cuenta de que no es así. Rico y pobre no tiene que ver con chavo. No tiene que ver con la felicidad. En lo absoluto. ¿Entiendes? Es como yo lo veo, porque yo conozco muchas personas con dinero que son muy felices. ¿Entiendes? Mira Michael Jackson. Y conozco mucha gente pobre. Todo el dinero del mundo. Bueno, no sé, pero yo lo que digo es que no creo eso que dicen de que, no, sí, el rico no es feliz. No, yo he visto mucha gente con dinero que es perfectamente feliz y que viven muy bien y que fueron criados correctamente, se les dio las herramientas correctas para manejar incluso su dinero. ¿Entiendes? Ese tipo de cosas. Pues pero sin embargo hay mucha gente a través de la vida que no se les le dieron muchísimas cosas o muchas oportunidades muy buenas, pero sin embargo se les privó de una serie de herramientas que hasta cualquier persona en la calle puede tenerlas clarísimas. ¿Entiendes? Por lo que yo puedo identificar hasta ahora, tú lo que me estás diciendo es que tú te dieron una serie de reglas o de software que después los tuviste que reprogramar la computadora, ¿verdad? Lo tuve que reprogramar, pero a fuerza de cantazos, a fuerza de dolor y a fuerza de sufrimiento y llanto y todo. O sea, uno pasa por... Porque tú sabes que los psicópatas son muy inteligentes, pero no sienten. No tienen empatía. Pues yo estoy completamente lo contrario. Yo estoy demasiado conectado a muchas de mis emociones y sentimientos. Y entonces yo he sufrido en carne propia todas aquellas cosas que quizás una persona que pues va a través de la vida y, mano, eso fue lo que pasó y eso pues no le afectó. En el caso mío, yo todavía tengo las cicatrices de cada una de esas cosas todavía dentro de mí. Pero eso es hasta el momento en que cambiaste el software o esa insensibilidad
la tenías previo a cambiar el software, que era lo que te impulsaba hacia No, adelante? lo que pasa es que Siempre fue la así. insensibilidad proviene de noquear los sentimientos, como los noqueas con droga, con alcohol, ¿entiendes? Con eso noqueas todos los sentimientos, los sacas de carrera, ¿entiendes? Por ejemplo, yo venía llorando, la filosofía de mi abuela y de mi papá, esa parte de la familia era, yo venía llorando con un problema y decía, ¿qué hace llorando? Así no vas a resolver. O sea, siga para adelante, olvídese déjate de estupideces. Era como que llorar en una estupidez, sentir en una estupidez. O sea, ese tipo de cosas es como que ignora eso, ignóralo por completo. Sencillamente sigue para adelante. Con Pero el no cual está yo tan fui mal ese criado. mensaje. Bueno, yo creo que Está tan mal, yo creo que tiene- sirve, yo creo que sirve en el sentido de que obviamente, pues, uno puede decir, pues es lo que te ha llevado a donde estás, o es lo que te ha dado como que El éxito. el éxito, porque has podido dominar una serie de cosas, porque no te has dejar de llevar porque te has sentido vulnerable o te has sentido de alguna manera. Y en ese sentido, pues, pero yo creo que eso es más conocerse a sí mismo. Eso no es tanto filosofías estas de que no, porque tú... No, yo creo que uno debe sentir el dolor. Yo creo que el dolor es bien importante porque nosotros hacemos lo posible por evitarlo. Y yo creo que es todo lo contrario. La enseñanza se basa en pasar a través del dolor y aparecer al otro lado con ser más rico como persona, como ser humano, como... ¿Sabes? Es tu humanidad la que gana en eso. Y yo sé ¿verdad? Uno vivimos en un mundo bien cínico y uno dice, este para el o sea, como, ay, perdón, Sí, televisión. no, le ponemos un pip. Ok, gracias. Tranquilo. Esto es, tú sabes, el Lambo. O sea, yo veo muchos influencers ahora y coaches que si el Lambo y la cosa. Yo te puedo asegurar sin ningún temor a equivocarme de que nada de eso, de que literalmente parece que dentro de todo este proceso todo el mundo como que cogió otra lección. O sea, a mí me parece... La nueva generación, A ¿verdad? mí me parece que estamos, o sea, es como si no fue que no aprendimos de nuestros errores, es que ahora vamos a hacerlo, pero de verdad. Es como que ahora cogemos un impulso brutal para cometer el error, ¿entiendes? Ahora es, sí, materialista, ¿entiendes? Hasta lo último. Y tú lo dices porque tú eres un plebeyo, tú eres una poca No es que cosa. está de moda. Exacto, entonces... Es el más que tenga. A mí me parece, ¿verdad?, que yo sé dónde acaba eso. O sea, y nadie me puede decir lo contrario, ¿entiendes? Nadie nos puede decir que eso no va a acabar, que eso va a acabar bien, porque nunca acaba bien. Nunca. Puedes tener el Lambo un rato, yo también lo tuve, tú puedes tener un montón de cosas un rato, pero hoy en día, para mí, por ejemplo, sería como, es como, ya yo si no le tengo sentido a las cosas, no las hago. Si no yo no hago, por ejemplo, mi carro, Si no te motivan. yo tengo una Acura, está todo baratado, ¿verdad? Ahora mismo. Me dicen, yo lo puedo cambiar, pero yo digo, es ¿Para que qué? no, o sea, no, porque un tipo como tú, y yo digo, ¿un tipo como yo qué? Porque es un tipo que ahora mismo yo lo que tengo es que yo he chocado ese Acura, porque como estoy en el restaurante, y yo tengo que correr para aquí, correr para allá, a cada rato le meto un cantazo a algo, a cada rato, entonces yo digo, yo compro un carro nuevo, yo lo tengo en menos nato, abollado por todos lados, no tiene sentido para mí en este momento, por lo tanto, pero sigue la teoría de que, no, porque tú eres figura pública, porque tú eres esto, y yo digo, Porque pues, te tiene que poner el reloj, el ajá. Rolex. Y yo digo, pues no, porque resolver ese problema no me cuesta nada, pero ya yo no hago nada que yo no sienta que yo de verdad tengo que hacer por alguna razón que tenga sentido para mí, para mí. Con motivación. Y pues en ese pequeño ejemplo de algo que yo cada 3 años cambiaba el carro, por ejemplo, cada 3 años sin fallar, pa. Pues yo no hago nada de eso ahora. Yo compro lo que me haga falta de ropa, por ejemplo. Yo no. Es todo, y tú puedes darle, porque eso es que tú sientes, o sea, no es que yo me sienta que me tengo que limitar, pero sí siento que ahora yo tengo que hacer algo que de verdad yo creo en eso. Sí, yo estoy en el negocio de restaurante no porque haga dinero.
estoy en el negocio de restaurante porque entiendo que yo tengo un concepto que entiendo que es necesario. Tu restaurante es de vegano. Es un restaurante, no, es el primer restaurante plant-based que está dirigido al mercado de carnívoros, no al mercado de veganos. Oh. Yo pienso que esto del plant-based es una solución a un problema que tiene, para no meterme, tiene que ver con el ambiente, tiene que ver con hay un montón de información, ¿verdad? Que todo el mundo puede educarse al respecto. Pero por eso me metí, porque me hace un sentido brutal. Mi esposa es vegana ella sí es vegana desde los 3 años. Yo soy vegano desde abril del 2019. Con fecha. Pero le he visto, le he cogido un amor. He entendido lo de los animales, hermano. Me he metido bien adentro de entender. O sea, yo estoy loco porque la inteligencia artificial venga y nos diga la conversación de un perro. Para ver si podemos diferenciar y decir, mira, acaba de decir que este perro es pana mío. Entonces, ¿cómo si dices que es pana tuyo? ¿Cómo él no tiene conciencia o no? Es un ser que nos respeta, no merece ser respetada su vida, igual que la de nosotros. Lo único es él es de otra especie. Cosas así que yo, pues, en eso, pues, estoy bien, que es algo que para mí es como una misión. Entonces, el dinero nunca, o sea, ha dejado de ser algo que para mí es realmente importante. Para mí es realmente importante lo que hago, por qué lo hago. Eso es lo que me da, o sea, me hace sentir bien. ¿Tú crees que el episodio de cáncer en tu vida haya tenido que ver con esa transición, con esa evolución de tu espíritu, Mira, de Robbie, tu pensamiento? Robbie, yo creo que tú tuviste que ver. Yo creo que todo el mundo tuvo que ver. Yo creo que toda mi experiencia de vida ha tenido que ver. Todo lo que hemos pasado nosotros, como panas, como profesionales, en todo lo que hemos hecho, yo creo que todo ha tenido que ver. Después de haber llegado hasta aquí, por lo menos vivo, que uno tiene que darle gracias a Dios con todas las cosas que uno ha pasado. Pero yo creo que al final del camino, lo que uno busca es eso, es como entender, mano, o sea, estamos aquí, pero salí, aprendimos algo, amamos a alguien, cuidamos a alguien, tú sabes, aportamos de alguna manera, quiero a mis amigos, los quiero. O sea, yo ahora mismo, yo puedo decir, yo soy un ser humano que no odia a nadie, que no tiene ninguna roncha con nadie, literal, no tengo nada con nadie. Para mí, yo puedo perdonar a toda la humanidad con la cual he tenido una diferencia a través de toda mi vida. No tengo ninguna diferencia en este momento. Busco servirle al país porque me encanta lo que hago. A mí me encanta trabajar en radio, me encanta tener una voz, me encanta poder contribuir o aportar si la gente lo ve como algo relevante. Mientras la gente lo vea con relevancia, yo estoy ahí. En el momento en que la gente me diga, eres irrelevante, no sirves para absolutamente nada, pues entonces yo tendré que decidir que pues tengo que hacer otra cosa, porque no quiero morir en un sitio donde no haya relevancia, donde no esté aportando en algo. Es como la radio. La radio ahora mismo, Tony y yo creo que estamos como en una misión épica. Estamos tratando de salvar la radio, ¿entiendes? Como que entendemos que la radio... Antes de entrar a eso, ¿tú crees que le quede mucho a la radio? Yo creo que sí. Te explico. Yo creo que todos los medios de comunicación le quedan mucho. Yo creo que es la manera en que tú los combinas. Porque es que los medios de comunicación tienen problemas, especialmente el digital. El digital es tema. Si tú querías salir de ser manipulado, pues estás fastidiado, porque decides someterte al mundo digital, vas a ser manipulado por el resto de tu vida. Nunca vas a estar haciendo lo que otros quieren que tú hagas. Eso es lo que vas a hacer. De cierta manera, los medios análogos te permiten ver un poco más al ser humano, te permite mucho menos filtros y mucho menos protección, si lo quieres ver desde ese punto de vista. Nosotros hablamos de un desconocimiento de quien nos escucha, por lo tanto somos muy honestos a la hora de... Hoy en día la información a través digital viene la que tú quieres escuchar. Viene la que son los algoritmos, fórmulas matemáticas que deciden cómo mantenerte juqueado, y literalmente es droga. TikTok. Funciona igual que la droga, exactamente igual que la droga, que el perico, que la heroína. Usa el azúcar, usa los mismos modelos de cómo estimulan al ser humano, cómo lo juquean, y te pueden llevar a lo mismo.
sea, igual que tú dices, ¿por qué los que tienen problemas de gambling, por ejemplo, de apostadores? Pues porque es lo mismo, es acción, una recompensa. Acción, eres un ratón, literal. Pues eso nos hemos convertido en ratones de laboratorio. Algunos experimentan con nosotros, comportamientos, estímulos, los experimentan Y con el nosotros. azúcar está en la palma de la mano de uno. De uno, en todos los comestibles, en todo lo que uno come. No, el teléfono En el celular. teléfono también. Sí, pero literal en tu supermercado. Vete a mirar el contenido de todo lo que te juquea. Es más, ahora mismo están analizando las recetas de algunos fast food para ver qué le echan, porque la gente está demasiado juqueado. O sea, eso no es ellos nada más. Eso es todo nuestro ambiente, ¿no? Todo lo que estamos. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Así que uno tiene... Como las 32 cucharas de azúcar en la soda. Y casi, pero es lo que yo te digo, ¿verdad? Porque casi como yo, por ejemplo, mira mi problema, yo soy vegano, yo quiero que la gente coma más saludable, pero sin embargo para que tú puedas comer saludable, yo tengo que de alguna manera traerte a mi restaurante. Si yo no te vendo, por ejemplo, Coca-Cola, o yo no te vendo algún refresco, pues te vas a sentir que yo no tengo uno de los productos que a ti te gusta. Y entonces te separo, ¿no? Te creo una barrera. Pues yo estoy tratando de hacer todo lo contrario. Estoy tratando de decir, ok, lo que nosotros estamos tratando de hacer es no tener un impacto al ambiente, que tu comida no tenga un impacto al ambiente, que tenga un menor impacto a tu salud que la comida de la cual tú vienes, porque vienes de comer bien comida normal y qué sé yo qué, pues si vienes de ahí, de comer carne en la calle y meterte embutidos y todo ese tipo de cosas, lo que nosotros te vamos a ofrecer es muchísimo mejor que eso. Y por ese lado, y al mismo tiempo no vas a matar a nadie para comer, porque literalmente no es necesario. Una niñez precoz llevó a Funky a la radio terrestre, donde estaba destinado a cambiar la historia de la misma. Las vicisitudes de la vida llevaron a Funky al éxito, pero también a lugares oscuros. Funky, como luchador empedernido, venció los obstáculos que la vida le presentó, alcanzando eventualmente su estabilidad emocional. Esto para bien de todos los que por décadas hemos disfrutado su genialidad como personalidad de radio. Motivado hoy por su humanidad, la cual utiliza como centrífuga, el norte de Vallenilla es mejorar la calidad de todas las especies. En el próximo episodio de Sueiro Directo, Funky nos cuenta sobre su trayectoria insigne con Tony Sánchez, el gángster.